El día de hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia. ¿Cuál es? Claro, pues está al frente, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a comenzar a estudiar. Ya hemos terminado el Evangelio de Marcos, siervo en acción. El día de hoy comenzamos a estudiar el libro verso a verso. Tiene 6 capítulos del libro de Gálatas, al cual lo hemos denominado ahí una pequeña frase que dice: firmes en la libertad. Pregunto, cuando alguien sale en libertad, ¿qué sensaciones pasan por él? Felicidad, gozo, ¿no? Debería ser eso, ¿no? De pronto leía un libro, un comentario de una Biblia, estudio, donde decía, ¿no? Una familia de pronto cruzando la frontera, ¿no? Ustedes saben que este hecho de cruzar la frontera está haciendo referencia justamente a donde han arriesgado su vida, ¿no? Famoso sueño americano, muchas veces lo asociamos, ¿no? Una familia completa cruzando la frontera, sanos y salvos. Una vez que cruzaron y llegaron a lograr su meta, ¿cómo se deben de sentir? Bien. Más todavía se han estado siendo perseguidos en su país, por así decirlo. Un preso saliendo de una prisión, legalmente, lógicamente, no fuga, sino legalmente. Cumpliste tu condena, sales de prisión. ¿Cómo debe sentirse? Gozoso, aliviado, con una carga menos. Un drogadicto saliendo de las drogas, habiendo superado ese vicio, ¿cómo debe sentirse? Libre de la esclavitud de la droga. Tú has sido libertado por Cristo de algo mayor que eso, que es el pecado. Entonces, una vida en Cristo tiene que significar gozo, paz, libertad, más no un yugo, ¿no? Me metí al cristianismo, qué piña, ahora tengo que ir a la iglesia. ¿Imaginas esa actitud? No tiene sentido. Ya recibí a Cristo, no puedo hacer eso, que aquello, sí que pilla. No, si ya tienes a Cristo, tiene que ser sinónimo de ¿qué? De libertad. Y tienes que pararte firme en esa libertad. Aclaro, no estoy hablando de libertinaje. Con eso no debemos de transar, de eso vamos a hablar más adelante. Estamos hablando de la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Bien, todo el libro de Gálatas va a tratar de eso, justamente va a hablar de que debemos de vivir una vida de un cristiano firme en la libertad, ¿sí? El autor, te voy a dar una pequeña introducción, quizás antes de ir del verso a verso. El autor de esta carta, ¿quién será? Pablo, ¿no? Por ahí hoy día me dijeron que Pablo era un libro de la Biblia, ¿te imaginas? Y era un siervo de la iglesia encima. Bien, no quiero decir su nombre, pero mi hermano. No, Pablo es el autor de muchas cartas, de muchas epístolas, también se le conoce en la Biblia, y justamente es el autor de este libro de Gálatas, ¿no? Por cierto, quizás no lo tengo en mis apuntes, pero ¿te has preguntado qué significa la palabra Gálatas? Claro, viene de Galacia, ¿no? Entonces, quizás algunos lo escuchan por primera vez, ¿no? Gálatas, ¿y cómo se come, no? O sea, no, Gálatas era una región allá en Asia Menor, ¿no? Una región donde Pablo en sus 3 viajes misioneros pasó, ¿no? Dicen que pasó por el sur en su primer viaje misionero, visitando los pueblos de Listra, Derbe, Iconio. En su segundo viaje misionero pasó por el norte de la región de Galacia, visitando Antioquía de Pisidia, ¿ya? Entonces, en realidad eran varios pueblos, pero no es que de pronto existía una iglesia en Gálatas, no era así, eran distintos pueblos, y de pronto imagínate que toda la región es Pachacútec y Ventanilla, y de pronto hay una iglesia en La Navala, hay otra iglesia en Pachacútec, hay otra en Santa Rosa. Entonces toda esa región visitó Pablo. Es más, no solo visitó, fundó esas iglesias de toda esa región, de tal manera que a esa región se le conocía como la región de Galacia. Ahora, una vez que Pablo fundó estos lugares presentando el Evangelio de Cristo, también detrás de él llegaron a ese lugar unos hombres judíos, convertidos al cristianismo, pero con su mochila judía. Cuando yo digo mochila judía, es de que estaban cargando sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales,
y de pronto estos llegaban y veían que en ese lugar también había pueblo del Señor, en ese lugar también ya estaban creyendo en Cristo, ¿no? Y entonces ellos comenzaron también a enseñar en esos lugares donde Pablo había de pronto comenzado y había presentado a Cristo, pero ellos comenzaron a enseñar algo adicional a lo que Pablo había anunciado en ese lugar. Ese algo adicional era lo siguiente, ¿no? Como que ustedes también son cristianos, pero también tienen que ser judíos. Entonces a estos hombres se les llamó los judaizantes, es decir, aparte de que tú crees en Cristo, necesitas guardar el día sábado, necesitas dejar de comer chanchito, necesitas vestir de tal manera, necesitas practicar la circuncisión, y comenzaron a poner yugo sobre estas personas que vivían en Galacia. Y estas personas que vivían en Galacia no eran judíos, eran gentiles, se les conocía, eran extranjeros, eran de lengua griega, gobernados por Roma, pero eran gente gentil o extranjera, que no eran judíos. Y entonces estos judaizantes estaban pretendiendo de que ellos, aparte de ser cristianos, también primero tienen que ser judíos, porque si no, no eres cristiano. Y así estaba la iglesia, las iglesias en la región de Galacia. Entonces Pablo, por eso, al enterarse de todo esto, escribe esta carta. Por eso que el propósito de esta carta es refutar a los judaizantes y llamar a la fe y a la libertad en Cristo. ¿Aquí? A los hermanos que vivían en Galacia. ¿El propósito cuál es? Refutar a los judaizantes, ¿no? Y llamar a los hermanos que estaban en esa región a que viven una vida plena y de libertad en Cristo. Porque ya les habían puesto yugos tradicionales. Entonces, ¿cuándo fue escrito esta carta? En el año 49 después de Cristo. ¿Desde dónde fue escrito? Desde la iglesia de Antioquía, donde se congregaba Pablo. ¿Ya? Había una iglesia en Antioquía donde Pablo se congregaba, y desde ahí él escribe esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco teórico? El problema que había en Galacia. Entonces, Pablo básicamente está enviando esta carta para resolver un problema, para aclarar una situación que se estaba dando en ese lugar, ¿correcto? Una situación de religiosidad que se estaba dando en ese lugar. Si tuviéramos que citar algunos versículos claves de todo el libro, yo he preparado dos aquí. Entonces, si lo pueden pasar de diapositiva, dos versículos sobre el cual constantemente vamos a ver cómo es que Pablo está llamando a la libertad. Mira lo que dice Gálatas 2:21. Vamos a adelantar brevemente. Lo tienen también ahí en la pantalla. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, si por cumplir la ley, porque los judaizantes estaban diciendo que tienes que cumplir, ¿qué? La ley. Y cuando decían que tenías que cumplir la ley, justamente ahí venía el tema del día sábado y todo lo demás. Entonces Pablo le dice, si la justicia fuese por cumplir la ley, entonces por demás murió Cristo. Quien nos da libertad y nos da salvación es Cristo, no el cumplimiento de la ley. Y no es que la ley sea mala, más adelante va a explicar incluso que la ley tiene un propósito. Y con esto Pablo no está desmereciendo la ley, pero está aclarando que la salvación, la libertad que tenemos del pecado, es por creer ¿en quién? En Cristo, más no por obedecer la ley. Porque dice, si es por obedecer la ley, por guardar tu día sábado, o por dejar de comer cierta comida, o por cumplir los mandamientos, entonces en vano murió Cristo. Entonces, ¿para qué necesitas de Cristo si tú puedes cumplir la ley? Esa es una buena respuesta para decir hoy en día a esas sectas que de pronto, como los adventistas, que de pronto pretenden de que tengas que cumplir con el día. Y lo digo abiertamente. Entonces le diría yo, si voy a ser salvo por guardar un día, entonces ¿por qué murió Cristo? Si yo puedo lograr mi salvación. Si la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Justamente cuando no hay ni uno solo bueno, apareció quien realmente es santo, puro y murió en la cruz por tus pecados. Si tú quieres ser salvo en tus propias fuerzas, inténtalo, pues no lo vas a lograr. Así de claro. Ni el hombre más educado no lo va a lograr. Ni el hombre más religioso no lo va a lograr. Porque es por gracia y misericordia. Es por la obra de Cristo, no por la obra que hace el hombre. El otro texto bíblico que nos va a ayudar a entender toda esta carta es Gálatas 5:1. Por ahí vi que un amigo lo posteó en las redes. Dice: estad pues firmes, ¿qué dice? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En qué debemos estar firmes? En la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces tienes que estar seguro,
firme, bien parado, que Cristo te ha hecho libre del pecado. Él nos ha librado del yugo del pecado. Y aunque todavía estamos expuestos en este mundo, estamos expuestos a las tentaciones de este mundo, pero Él nos ha hecho libres. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros, si es que andas en el Espíritu. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, yo creo que es claro. Bien, dicho esto, entonces, yo quisiera que antes de comenzar ahora a leer y estudiar el verso a verso, podamos disponer nuestros corazones en oración a nuestro Dios y decirle: Señor, háblame esta noche. Padre, te doy gracias esta noche porque tú nos traes a este lugar, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Aprender más de ti, Señor. Y te pido, Señor, con toda sinceridad, háblame esta noche, Señor. Quiero ser exhortado, edificado por ti, Señor. Sé que tengo cosas que cambiar, Señor, y yo creo que permite, Señor, que tu palabra es esa espada que tú usas, Señor, para hacer una operación en mi corazón, Señor. Quiero ser receptivo a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A veces dicen: no deberían de hacer eso, pero lo vamos a hacer. Voltea a tu costado y dile: el Señor me va a hablar. No le digas: el Señor te va a hablar, dile: me va a hablar, dile. A ver. El Señor me va a hablar. Es fácil, ¿no? Es fácil decir: el Señor te va a hablar. Ah, pecador. No es distinto decir: el Señor me va a hablar. Porque la palabra es para mí. Amén. Y esa es la actitud que vamos a tener siempre, ¿no? El Señor me va a hablar. No al vecino, no al otro. Ah, ese es para el hermano. No, es para mí. Amén. Entonces vamos. Verso 1, el famoso saludo de Pablo, y es interesante estudiar este saludo. Verso 1 y 2 vamos a ver entonces el saludo de alguna manera, o la presentación que hace Pablo. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo hace su presentación. Entonces no cabe duda de que esta carta fue escrita ¿por quién? Por Pablo. No, pero si hubo otro Pablo, no. Fue aceptado en los primeros años de la iglesia que era el apóstol Pablo. Es más, él apela a su apostolado cuando él se presenta. Y es interesante porque cómo es que Pablo apela a su apostolado. Porque justamente estos judaizantes, uno de los argumentos que usaban era: si Pablo no conoció a Cristo en persona, si el Señor Jesús realmente tuvo, ¿cuántos discípulos? 12. Uno se le murió, bueno, se suicidó, se ahorcó. Le quedaron 11. Hechos 2, 3, levantaron uno más. No, Hechos 1. Levantaron uno más llamado Matías. Entonces está el reemplazo de Judas. Y eran 12, sellado. Después el Señor Jesús ascendió al cielo y ya no. Entonces, Pablo, y uno de los argumentos era: ¿van a confiar en Pablo? Si Pablo, ¿cuándo fue enviado Pablo? Entonces Pablo aclara a la iglesia de Galacia de que él fue enviado no por hombre. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: a mí no me ha convocado, no me ha llamado Juan, ni Pedro, ni Jacobo, ni Matías, nada, no, ni Mateo, no. A mí me ha llamado Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y dice: no de hombres ni por hombres, sino porque Jesucristo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y le está diciendo: a mí me ha llamado el mismo Señor Jesucristo. Y tú podrías decir: anda, que sí. El autor del libro de Hechos, Lucas, escribe el libro de Hechos y le dedica todo un capítulo. ¿Sabes qué capítulo? A ver, 9. Capítulo 9, buscas tú en tu Biblia en casa luego y vas a leer un título: La conversión de Pablo. Y ahí tú podrás ver quién realmente llamó a Pablo. Pablo, antes de ser conocido como Pablo, era conocido como el famoso Saulo. Saulo, el fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, que perseguía a los primeros cristianos. Se cree que Saulo fue uno de los que consintió la muerte de Esteban, uno de los que dijo: apedréenle. Hechos capítulo 7.
Ese fue Saulo, parte de un Sanedrín, era una autoridad. Y él no andaba solo, andaba con una compañía de soldados. Y dice la Biblia que Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia, es decir, se llevaba preso a la iglesia, que en los primeros años se reunían de una manera clandestina, a escondidas, se reunían en las casas. Y de pronto Saulo asolaba, y cuando encontraba personas que estaban enseñando lo que Jesús ha enseñado, personas que estaban enseñando sobre la crucifixión y la resurrección de Cristo, Pablo los llevaba presos a muchos de ellos. Y en algunos casos les quitaban la vida. Ese era Saulo. Pero a pesar de todo eso, Saulo se da un encontronazo con el Señor Jesucristo. Y ahí se ve su conversión, Hechos capítulo 9. Y a partir de ahí dice que él es instituido apóstol para los gentiles. Es decir, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, a partir de ese encuentro que tiene con Jesús, el Señor lo envía a predicar a los gentiles. Y no solamente a los gentiles, sino incluso a príncipes y a reyes. Y ciertamente la gran parte del libro de Hechos se centra en el ministerio de Pablo, cómo es que él llega a distintos lugares, a distintas ciudades, a predicar el mensaje del Evangelio. Es uno de los apóstoles que a más lugares llegó, que más iglesias fundó, por así decirlo. Ese fue Pablo. Es una de las personas cuya escritura, o Dios usó a este hombre para que se escriba la mayor parte del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas fueron escritas por Pablo. Entonces, Pablo, cuando de pronto está presentándose a los hermanos de Galacia, está presentando sus credenciales y no está mintiendo en nada. Simplemente está diciendo que yo he sido constituido apóstol. ¿Por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pablo va a decir a continuación en esta carta tiene una autoridad dada, respaldada ¿por quién? Por Dios. Pablo no va a dar una consejería, Pablo no va de pronto a dar una sugerencia a los hermanos de Galacia, no va a dar su opinión, Pablo va a dar lo que Dios dice, como debe de ser. Y esto es muy significativo porque recuerda, los hermanos de Galacia estaban confundidos entre escuchar la enseñanza de Pablo, el evangelio que Pablo les enseñó de Jesucristo, el evangelio de gracia, y escuchar a los judaizantes. Entonces los hermanos de Galacia estaban por acá escuchando a los judaizantes y por acá habían escuchado a Pablo, y de pronto Pablo le dice: hey, por si acaso yo he sido constituido apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el verso 12 dice lo siguiente: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, ciertamente no es que estos hermanos que estaban con Pablo de pronto también ayudaron a escribir, no. Es una cortesía que tiene Pablo con los hermanos que lo estaban acompañando, como diciendo de pasadita, les saludan también los hermanos de la iglesia donde yo estoy. ¿Me puede entender? Entonces no es que de pronto los hermanos también escribieron, porque más adelante Pablo va a comenzar a hablar en singular, siempre hablando él a la iglesia, no él y su grupo de hermanos a la iglesia, ¿no? ¿Me puede entender? Entonces lo que a veces dice, y todos los hermanos que están conmigo, el saludo es de parte de todos los hermanos, pero la exhortación es Dios usando a Pablo. Eso debe quedar claro, ¿no? Y lo escriben, dice, es interesante, mira cómo termina el verso 2, dice, a las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucha explicación, era una pluralidad de iglesias, no era una sola iglesia, sino eran varias iglesias locales en distintos lugares como Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Ahora, justamente en Listra, incluso Pablo tuvo toda una situación donde terminó apedreado, dice, ¿no? Y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto, pero en realidad él estaba vivo y coleando. Entonces, mis hermanos, verso 3, ahora vamos a ver el saludo. Esa ha sido la presentación de Pablo, ¿no? Las credenciales de Pablo. Ahora mira lo que dice el saludo: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos palabras, gracia y paz, son muy usados por el apóstol Pablo en sus cartas. Si tú te pones a hacer un pequeño estudio exhaustivo y buscas en cada una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, su saludo siempre usa estas dos palabras, gracia y paz. La palabra gracia es una palabra, se conoce así como nuevo testamentario, es decir, es una palabra griega que significa amor o regalo inmerecido. Mientras que la palabra paz
es una palabra muy usada y es una palabra hebrea, es una palabra antiguo testamentaria. Pero Pablo, como tiene algo de conocimiento, no tiene algo, sino tiene un profundo conocimiento de las escrituras antiguo testamentarias, pero también ahora es ministro del nuevo pacto, es ministro de Jesucristo. Entonces Pablo solía usar estas dos palabras. Y estas dos palabras vamos a entender su significado solamente en la persona de Cristo. Estas dos palabras no vas a poder comprenderla fuera de la persona de Cristo. Porque la palabra gracia, que significa regalo inmerecido, la pregunta, ¿a qué regalo se está refiriendo? El regalo de la salvación que fue dada ¿a través de quién? De Cristo. Y cuando usamos la palabra paz, ¿a qué paz se está refiriendo? A esa reconciliación que tenemos ahora con el Padre ¿a través de quién? De Cristo. Entonces, en otras palabras, estas dos palabras son poderosas y dicen mucho de lo que está diciendo. Tú eres uno de los que ha recepcionado el amor, el regalo de Dios, la salvación. ¿En quién? En Cristo. Y ahora ya ha sido reconciliado con Dios. ¿En quién? En Cristo. Y desde su saludo, Pablo entonces va a poner como el centro de su mensaje ¿a quién? A Cristo. No a los santos, no a la ley judía, ni cualquier otro individuo o ídolo, sino pone a Cristo. Y lo vuelvo a leer ahora, dice: gracia y paz sean a ustedes del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De parte de quién se recibe la gracia y la paz? De parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. En la persona de Cristo podemos decir: he sido salvo por gracia. En la persona de Cristo podemos decir: ahora estoy reconciliado, estoy en paz con Dios. Amén. Y verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y es interesante, porque Pablo va a ampliar un poco más de lo que hizo Jesucristo. Y recién está saludando. Y en su saludo dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Quizás cuando de pronto leemos textos muy conocidos como Juan 3:16 decimos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién está haciendo referencia cuando dice Dios al mundo? ¿A quién hace referencia cuando dice Dios? A la persona del Padre, ¿no? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lógicamente está haciendo referencia al amor que tuvo Él. Padre, a veces decimos, el Padre me ha amado tanto, pero cuánto, pero tuvo que sacrificar a su Hijo. Y de pronto podríamos hacernos la idea que el Hijo fue obligado a ir a la cruz, mas no fue así. Aquí tenemos una evidencia que así como te amó el Padre, también te ama el Hijo. Hay otro texto en 1 Juan, si no me equivoco, no lo tengo claro, pero dice que Él nos amó al extremo, Jesucristo. Y este texto acá nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio por tus pecados en la cruz? Jesucristo. Una clara evidencia que el amor no solamente provenía del Padre, sino también del Hijo. Pero ¿qué estaba sucediendo ahora en Galacia? Estaban diciendo: ese amor del Hijo no es suficiente. Tú necesitas hacer esto, guardar el sábado, dejar de comer esto, para que tengas salvación. Es desmerecer lo que Cristo ha hecho. Pretender alcanzar el cielo, pretender alcanzar salvación en mis fuerzas, en un sistema religioso de legalismo, de cosas, es pretender de pronto desmerecer la obra de Cristo. Es como decir: sí creo en Cristo, pero también creo que debería de cargar esta anda en Semana Santa. Estás desmereciendo la obra de Cristo. Sí creo en Cristo, pero que también por si acaso voy a creer en este santito. Estás desmereciendo la obra de Cristo. Porque hay uno solo que se entregó por ti. Dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien hay salvación. ¿Quién es ese nombre? Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie. El Papa peor todavía. Nadie va al Padre si no es a través de quién? Jesucristo. La libertad. Él es el único camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién lo dijo? ¿San Pablo? ¿San Pedro? ¿San Juan? Disculpa, San Juan de la selva, ¿no? Pero disculpen, pero ¿lo dijo él? Lo dijo Jesús.
Entonces, mis hermanos, ¿por qué aclaro estos puntos? Porque de eso va a tratar. Hoy en día quizás no tenemos judaizantes, pero tenemos otros sistemas religiosos a nuestro alrededor que de pronto pretenden añadir cosas a nuestra salvación, pretenden añadir requisitos para decir que recién vamos a ser salvos. Pero a eso Pablo les va a llamar anatema, y va a usar términos bien fuertes. Y nosotros como cristianos tenemos que comenzar a marcar distancia y a entender que la salvación es por gracia y por obra de ¿quién? De Jesucristo. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y tú dices, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo, pero sigo en este mundo. Decía un comentarista lo siguiente: más que librarnos del presente siglo, nos ha librado del poder de este siglo. Aunque estamos en este mundo, pero dice, ya no somos de este mundo. Es decir, aunque todavía estamos en un mundo caído, un mundo de pecado, pero el pecado ya no tiene poder sobre tu vida si es que tú estás en Cristo, porque has sido libertado. Y la pregunta siempre va a ser, entonces, ¿por qué aún me ha dejado aquí? Porque hay muchos todavía que no han sido libertados. ¿Y a quiénes va a usar para dar libertad a esas personas? ¿A quiénes va a usar para que den testimonio del que da realmente libertad? Es a su iglesia, es a ti. La pregunta sería, ¿estoy cumpliendo con ese llamado? ¿Estoy cumpliendo con esa misión? ¿O de pronto me estoy durmiendo en mi barca? Entonces, si estamos aquí, es para mostrar la luz de Cristo, para que las personas puedan ver cómo es una vida gobernada por Cristo. Lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel, o el propósito que tuvo Dios con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel muestre cómo es la vida de un pueblo gobernado por Dios. Sed santos porque yo soy santo. Lo mismo le dice a la iglesia: sed santo porque Dios es santo. Da mucha pena y mucha lástima cuando de pronto en este mundo ven a un cristiano pero no lo distinguen como cristiano, porque vivimos como ellos viven. Y da mucha lástima que en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios, no se den cuenta que somos cristianos, a no ser que llevemos un polo. Da mucha lástima porque se debería ver en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en el sentido de que estamos predicando de Cristo y estamos viviendo un verdadero cristianismo. Pero lamentablemente, y no me refiero a Jesús Salvador, sino en la iglesia en general, está así. Pero ¿sabes qué? Hay algo esperanzador. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente. En todos los tiempos. La pregunta es, ¿eres parte de ese remanente? De los que sí están, no son perfectos, pero que están buscando hacer las cosas bien. Más adelante vamos a ver cómo es que Pablo dice, ¿pretendo agradar a los hombres o a Dios? Entonces, mis hermanos, Pablo en su saludo está de pronto mostrando que Cristo es el que se dio por nuestros pecados y no es un sistema religioso ni el cumplimiento de un sistema de leyes el que nos hace salvos, sino es Cristo. Y Él es el que nos libra del presente siglo, es decir, del poder del pecado. Verso 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo dice, a Él sea la gloria. Porque ¿quién es el que se dio por tus pecados? Cristo. Hay otros pasajes en la Biblia donde dice que la gloria debe ser para el Padre, y amén. Otro pasaje dice que la gloria sea para el Espíritu Santo, amén. Entre ellos no se van a poner celosos. La gloria es para Dios. Pero cuando se convierte en religiosidad, cuando la gloria se lo dedicamos a un sistema religioso, a un individuo, a un personaje, a un santo, y entonces la gloria se lo está robando a alguien más y no está haciendo para el Señor Jesucristo, quien es el que se entregó por ti. Alguien dijo por ahí, ¿no? Ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ni Cefas, bueno, Cefas, Pedro, murió por ti en la cruz. ¿Quién fue el que murió por ti en la cruz? Cristo. Y para Él debe ser la gloria. Amén. Y esto también de pasada, ¿no? A veces somos camiseteros con nuestra iglesia. Jesús Salvador, Jesús Salvador. O tal predicador, ¿no? Y yo veo ahí a veces esos debates que de pronto se dan en internet. Y yo creo que si de pronto Calvino, Arminio, esos hombres que de pronto han aportado al cristianismo, pudieran volverles a agarrar a chicotes a los que están ahí debatiendo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque a veces están exaltando más el nombre del hombre que de Dios mismo.
Si ellos pudieran volver y decir, ¿qué tanto problema? Si el que Cristo fue el que murió por nosotros. ¿Ven? Verso 6. Pablo se va a asombrar. Y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque si también te dejo como tarea para la casa, si tú estudias cada uno de los escritos de Pablo, Pablo siempre tenía una especie de reconocimiento, halago de las iglesias a quienes él escribía. Te lo dejo como tarea. Lee el primer capítulo de cada carta escrita por Pablo, como que siempre diciendo, doy fe que ustedes están ahí perseverando, como que siempre le daba ese... destacaba de alguna manera lo bueno de esa iglesia. E incluso hasta la de Corinto está ahí, después le da con Pablo, pero primero destaca ciertas cosas de las iglesias a quienes él escribía. ¿No? Es como que cuando vas a aconsejar a alguien y le dices, mira, yo he visto en ti ciertas características, todo, y después, le viene el Pablo, algo así, ¿no? Entonces, primero, Pablo hacía algo así, destacaba, pero si tú te pones a buscar a los Gálatas, no vas a encontrar esa porción, no vas a encontrar de pronto destacar, sino de arranque, ¿vale? Pablo le va a decir, estoy recontra asombrado, y tú dices, y algo bueno será, pero mira lo que dice el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está asombrado, maravillado de algo bueno que ellos han hecho, no, de algo malo, de algo que no estaba bien. Pablo les está diciendo en el lenguaje sencillo, estoy asombrado qué tan rápido, qué tan pronto se han olvidado de la salvación por gracia que es otorgada por Cristo. Así de rápido lo hemos olvidado. Y eso le estaba maravillando a Pablo. Como que se fue un viajecito más y el siguiente viaje se entera que de pronto están permitiendo y se están dejando judaizar por la religiosidad de la época. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que os llamó por la gracia. ¿Quién los llamó a ellos por la gracia? Jesucristo. De que tan pronto se han alejado de Jesús. ¿Para qué? Dice, para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya varios evangelios, existe un solo evangelio. Y ese evangelio, ¿qué es ese evangelio? Es de que somos salvos por gracia, mediante la fe en la persona y la obra de Cristo en la cruz. No hay otra manera. Y ellos habían estado olvidando la razón, la causa por la cual ellos han sido salvos y estaban prestando oídos a los judaizantes. Y Pablo dice, estoy asombrado. ¿Cómo es que se han alejado de quien los ha llamado, de la persona de Cristo? Porque Cristo es el que los había llamado. Y ahora Pablo va a presentar 3 hechos o 3 características de este evangelio diferente del cual está hablando, a lo cual le habían estado prestando atención los hermanos de Galacia. Y quizás te identificas con uno. Y tú dices, pero hoy en día no hay judaizantes. Ya. Quizás todavía no están en Pachacute, o quizás ya están, pero en las redes sociales ya podemos ver personas que están judaizando. Por cierto, aquí una de las sectas más grandes que se presentó y que pretendieron ser la nueva Jerusalén o la nueva Israel son los famosos Acaucusis, si lo has escuchado. Un hombre que de pronto se levantó, formó su partido político FREPAP, un hombre Ezequiel que se levantó y que se hacía llamar el Cristo. Y que en Perú está la nueva Jerusalén y todo lo demás. Evangelio totalmente diferente a lo que realmente está en la Biblia. Y así como eso, que bueno, ya está en decadencia porque esperaban que resucite, no resucitó, después dijeron va a ser Jonás y Jonás prefirió ser congresista y bueno, un tanto problemas, ¿no? Pero así como ese movimiento, hoy en día las redes sociales así como sirven para poder anunciar la palabra de Dios, también se anuncia evangelios diferentes. Hoy en día existen también los famosos, volvamos a las raíces hebreas, lo digo abiertamente, los famosos unicitarios, ¿no? Entonces, y así vas a encontrar algunas. Entonces, a ver, pastor, estoy viendo que existe. Puedo dar fe de familias completas, cómo se alejaron de su iglesia, se alejaron de Cristo porque prestaron atención a esto de las raíces hebreas y terminaron ahora yéndose por una colonia allá por la selva diciendo que Cristo va a venir en la selva. ¿Tanto lleva eso? Sí. Entonces, lo que Pablo está exhortando aquí, hoy en día también se da. Ahí viene la importancia de, primero, entender cuál es el verdadero evangelio.
La salvación que nos es otorgada mediante la gracia, por fe en quién, en la persona y la obra de Jesucristo. No hay otra manera. Pero también es bueno distinguir ciertas características de este evangelio diferente. Y aquí Pablo, en el verso 7, nos va a decir 3 acerca de esto. Dice, no es que haya otro, dice Pablo, ¿no? Es decir, primero, de que no hay otro evangelio. Lo primero que debemos entender es que no hay otro evangelio. Hermanito, mira, nosotros también creemos en Cristo, pero también creemos en esto. Entonces ya no es el evangelio. Así de tajante, ¿no? Es como te presento una moneda, un billete de 200. Mira, este también es un billete de 200, pero dice 50. No importa, créelo, ¿lo vas a creer? No. Pero también es un billete de 200, pero dice 50. No es. No es, así de simple. Entonces, primer punto, no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Y si dice que haber el otro, es falso. Así de simple. Si alguien por ahí te dice, yo también creo en Cristo, pero también de pasadita creo en María y que todo lo demás es mi intercesora, no es el evangelio de Cristo. O por ahí, yo también creo en Cristo y también nosotros leemos la Biblia, pero aquí te presento el libro del Mormón, otro evangelio. ¿Sí? Claro, no hay nada más que hablar con ellos. No hay más que transar, como se dice. No llegan ni a primos. ¿Por qué de pronto decimos nuestros hermanos en la fe de otras denominaciones? Porque creen en el mismo Cristo como nosotros creemos. Es distinto. Puedo hablar de mis hermanos de la iglesia de Gamaliel, mis hermanos de Calvary Chapel, lo puedo decir abiertamente porque creen en Cristo. ¿Podemos tener discrepancias en cuestiones secundarias quizás? Sí. Pero todos creemos que somos salvos mediante la gracia, por gracia, mediante la fe en Jesucristo, en la persona de Cristo. Amén. Entonces eso es claro. Entonces dice, sino que hay algunos que os perturban. Entonces, este famoso evangelio diferente, ¿qué es lo que hacía? Perturba. No es sinónimo de libertad, sino, ¿quién? Te decía hace un momento, ¿no? ¿Quién saliendo de prisión dice, estoy perturbado? No. ¿Quién saliendo de las drogas dice, estoy perturbado? ¿Quién habiendo cruzado la frontera y ahora somos libres de Dios, estoy perturbado? No. El verdadero evangelio trae gozo, paz, trae libertad. Pero si estás en un sistema religioso donde se te van a poner un yugo y constantemente tienes que estar, no sé, ofrendando, diezmando, porque si no tu salvación está en juego, te está perturbando. Eso no viene de Dios. Así de claro. Y tenemos que ser claros en esto. Si tú no, alguien me dijo por ahí, la salud de la iglesia se mide por sus diezmos. Me dio una gana de decir, ¿qué estás hablando? La salud de la iglesia se mide por cuán íntero estoy diciendo con la palabra de Dios, no por diezmos. Evangelio diferente. Así de fácil. Entonces, el tercer punto dice, y quieren pervertir, ¿qué dice? El evangelio de Cristo. Es decir, la tercera característica de este evangelio diferente, primero que no existe. No puede hacerse llamar evangelio. Segundo, que perturba. Lo tercero, pretende pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? El verdadero evangelio. La palabra pervertir es sinónimo de distorsionar. Estaba atento. Distorsionar el verdadero evangelio. Y eso es peligroso, hermanos. Eso es muy peligroso y debemos estar muy atentos. Hoy en la iglesia de Santa Rosa pondría un ejemplo. Si yo te sirvo acá un vaso de agua negro, una bebida negra, ¿toma alguna vez así, negro? Digo, hermanita, sirve esa Coca-Cola. La hermana va a decir, la Coca-Cola, ya, otro. Azul, así, pero no me digas Gatorade azul, ya. Pero turbio, color barro, ¿no? Así. Y te lo presento y digo, hermana, confía en mí, tómelo. Entonces rápidamente dice, primero dígame qué es, ¿no? ¿Sí o no? Porque rápidamente uno lo identifica y dice, no. O mínimo lo piensa. Pero si te doy un agua transparente, pero con unas cuantas gotitas de veneno, es más peligroso. Porque el agua está aparentemente pura, pero trae veneno. Ese famoso evangelio diferente pervertía ligeramente el evangelio de Cristo. Que decían, nosotros también creemos en Cristo, pero también en esto.
Un pequeño añadido. Otro ejemplo. Viene acá un famoso satánico, metalero, qué sé yo, así con sus piros y sus cuellos, calavera, bocata, todo, imagina. Y dice, síganme, vengan para acá. Rápidamente tú decir, no, ni a la esquina, ¿no? Me vas a cuadrar, le dirías. Rápidamente distingues el enemigo. Pero si viene uno de saco y corbata, que habla bonito, tiene buena retórica, también tiene Biblia, y también en otra mano tiene otro libro, y te dice, y toca tu puerta, y es educado, y te dice, nosotros también creemos en Cristo, pero también en estas cosas creemos. Nosotros también creemos en Cristo, pero Dios tuvo madre. Es más fácil caer en ese tipo de cosas, pero hay que estar advertidos. ¿Te das cuenta? Entonces este evangelio diferente lo distorsionan ligeramente. No niegan abiertamente a Cristo, sino que le ponen esto añadido. Nosotros también acá nos reunimos, creemos en Cristo, pero tienes que guardar el sábado porque si no, no eres salvo. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Si Pablo está diciendo, entonces en vano murió Cristo si es por guardar la ley. Pero va a ocurrir, mis hermanos, si eso está a nuestro alrededor y puedes encontrar en las redes sociales, o puede encontrar el vecino en la esquina, te puede decir lo mismo. Tienes que estar preparado. ¿Te das cuenta de la importancia de estudiar el libro de los Gálatas entonces? Seguimos, verso 8 entonces. Pablo ahora va a hablar de cómo es que de pronto el instrumento que puede usar el enemigo para traer ese evangelio diferente. Y Pablo se va a meter en el saco, en el sentido de decir, mira, mas si aún nosotros, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Es como decirte, hermanos, por más que yo te diga que debes de creer en Cristo, pero también tienes que hacer esto, los ser salvo, no lo creas. No depende del predicador, depende de la palabra. Entonces, Pablo está diciendo, no te dejes llevar por el instrumento. No te dejes llevar por el instrumento. Incluso el instrumento dice, o un ángel del... Imagínate que te desciende un ángel del cielo y te dice, tienes que creer en Cristo, pero también tienes que creer en mí para que seas salvo. ¿Le vas a creer? No, dice Pablo, sea anatema. Te cuento, ¿saben cómo nacieron cada una de estas sectas? Mormones, testigos de Jehová, adventistas, Dios Madre, Tatapusis, y la lista sería interminable. Justamente se les presentó, dice, un ángel. Uno puede ser cierto, pero si fue ángel, debe ser un ángel caído, ¿no? Para haberles anunciado un evangelio diferente. Mormones, Joseph Smith. Testigos de Jehová, Russell. Adventistas, Elena G. de White. Las Tatapusis, Agapusis. Y así sigue la lista. Dios Madre es este fulano coreano, se me olvidó el nombre, difícil de memorizar. ¿Y qué es? Cada uno de ellos con la novedad de que se me ha revelado. Se me presentó el ángel Morón y me dijo que este es el nuevo libro. Y sacaron el libro de Morón. Tal como lo había anticipado Pablo. Aún si te presentase un ángel o un evangelio diferente, sea anatema. Y en eso tenemos que ser frontales y debemos ser claros como cristianos. Cuando de pronto, y no me refiero a las personas que están siguiendo a ellos, las personas también están siendo engañadas. Me refiero a ese sistema religioso que está engañando a muchas personas. Es anatema. Anatema. Y lamentablemente tenemos que decirlo, pero no llames hermano a cualquiera. Hermano es aquel que tiene un mismo padre. Y para tener un mismo padre, igual que tú, tienes que creer genuinamente en la obra de Cristo, en lo que Cristo ha hecho por salvarnos del pecado. Amén. Entonces Pablo advierte fuerte, verso 9, vuelve a repetir Pablo, y el énfasis en la Biblia es porque es de suma importancia. Mira lo que dice el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice? Sea anatema. Pastor, ¿cómo se come anatema? Anatema venía de una palabra griega que significaba de que eso es maldito. Eso es de maldición. Y Pablo está poniendo esta palabra fuerte para decir, todo aquel que pretende distorsionar el verdadero evangelio de Cristo,
que pretende suplantar el verdadero evangelio de Cristo, que es de maldición. Ciertamente, va a ser de maldición. Porque si no te está presentando la verdadera cura, te está presentando el veneno. Y tú esperanzado vas a tomarlo pensando que es la verdadera cura. Y en verdad te estás envenenando más. Y tiene toda la razón Pablo al decir, es anatema. ¿Me vamos a entender, no? Porque es como que de pronto, ¿no? Todos necesitamos de una vacuna para sobrevivir, imaginemos. Yo te doy con agüita, ¿no? Te voy a poner, tú vas a estar esperanzado en que vas a estar recibiendo la vacuna, pero te estoy en realidad condenando a muerte. Porque necesariamente necesitaban la vacuna de la cruz de Cristo. Pero yo te quiero poner otro, anatema. Entonces no hay otro nombre. Y Pablo está siendo frontal con ellos. Y quizás podríamos decir, ¿dónde está el amor de Pablo hacia esas personas? Porque son seres humanos. Es un poco quizás complicado decir cómo Pablo pudo haber sido tan duro con ellos, decirle que malditos todos aquellos que traen ese evangelio diferentes. Y yo ponía un ejemplo hoy en la tarde, los hermanos de Santa Rosa les decía, imagínate que tú eres pastor de ovejas reales, ¿ya? O sea, ovejitas, ¿no? Pero que dicen, no pastor de ovejas. Tienes tu corralito, tienes tu campo ahí en la sierra y de pronto ves merodeando al zorro o al lobo. ¿Qué le vas a decir? Sí, señor lobo, ¿qué desea? Sí, señor zorro, adelante, a ver si charlamos un rato. ¿Qué harías? Lo vas a agarrar a palazos o a piedrones, ¿no? Porque claramente sabes que está viniendo para comerse o dañar a una de tus ovejitas. Algo así está haciendo la actitud de Pablo y está siendo frontal porque en realidad está amando a las personas de Galacia. Le está diciendo, no escuchen porque eso es de maldición. Entonces podemos entender un poco entonces por qué Pablo es enérgico con eso. No, pero tenemos derecho de fe, de culto, todo lo que tú quieras, pero el verdadero evangelio es la salvación a través de Cristo. Por ahí he escuchado que todas las religiones llevan a Dios. ¡Falso! Anatema. Que todas las religiones no llevan a Dios. No, solo Cristo nos lleva a Dios. Una religión no me lleva a Dios, pero a veces estamos en tiempos donde de pronto, sí, es que cada quien con su religión, pues tú también, ten cuidado. Si tienes un familiar que está siendo engañado, háblale en amor y dile, solo Cristo da salvación, sal de ahí. Si no te hace caso, ya es tu asunto, pero díselo. Si tú no lo dices, simplemente estás diciendo, bueno, tal vez también me llega a Dios. No, solamente a través de Cristo. Tenemos que ser claros. Es que tal vez le voy a ofender. Usa palabras sazonadas, dice, ¿no? Sazonadas. Pero dice. Pero no podemos hacer, no me quiero meter en problemas. Mejor no les digo nada. A veces pensamos así, ¿no? Y cierto, nos ahorramos el malestar, pero no le estás diciendo. Tú conoces la cura y no le estás diciendo. Entonces, debemos ser claros, y esto podemos aprender de Pablo, de ser directos en ese sentido. Amén. Con esto no estamos diciendo que Pablo odiaba a esas personas, no. Lo que estamos diciendo es que Pablo está siendo claro con la información que están teniendo esas personas. Verso 10 dice, y terminamos con este verso, mis hermanos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. Y Pablo les hace una pregunta a los hermanos de Galacia. Dice, con esa actitud que él está teniendo, con lo que él acaba de decir, ¿está buscando el favor de las personas, la aprobación de las personas, o la aprobación o el favor de Dios, dice Pablo? ¿A quién estoy pretendiendo agradar? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, soy así, porque estoy buscando agradar a Cristo. Y en cuanto al Evangelio está diciendo, ¿es blanco o es negro? No está transando. Porque su motivación, su propósito es agradar primeramente a Dios. Y de pasada, mis hermanos, está haciendo contraste con esos fulanos que traían un evangelio diferente. ¿Saben por qué? Porque ellos lo que estaban tratando de agradar es a la persona. Lo que la persona quiere creer, eso lo voy a enseñar. Y lamentablemente de ese tipo de predicadores o pseudos pastores conocemos mucho hoy en día en las redes sociales. Las predicaciones, los mensajes se han vuelto antropocéntricos. ¿Qué significa eso? Giran en torno de agradar a la persona, cuando un mensaje debe ser cristocéntrico.
Todo mensaje tiene que girar en lo que la palabra de Dios dice, guste o no guste al que esté escuchando. En el buen sentido, prefiero incomodarte con el mensaje del Evangelio, pero que sea puro. A que te sientas contento y digas, uy, acá en la iglesia, aquí se siembra, cosecha, todo bien, me va a ir bien, soy un campeón, pero te estoy engañando. ¿Cuál prefieres? ¿Que agrade tu corazón o que primero esto agrade a Dios y por tanto ministre tu vida? ¿Cuál prefieres? Pero lamentablemente la inmadurez muchas veces hace que se siga ese tipo de mensajes, ¿no? Aguados, un evangelio aguado, mezclado, rebajado, light, donde todo es gracia, amor, abracito por aquí, abracito por allá, y nos va a ir bien. Todo eso es chévere, hay que cultivarlo. Pero seamos claros, pecado es pecado. Lo que es de Dios y lo que es del César es del César, y eso debemos ser clarísimos. Pero ahora eso desde el punto de vista del que está al frente, pero también desde el punto de vista de nosotros, en el lugar donde nos involucramos, en el lugar donde trabajamos, estudiamos, frecuentamos, realmente estamos buscando agradar a Dios o a las personas, con las actitudes que tenemos. No estoy hablando de que estés hablando de Cristo cada momento, sino estás mostrando a Cristo con tus acciones, con tus reacciones, con lo que haces, lo estás haciendo con tu responsabilidad. ¿Lo estamos haciendo? Porque de lo contrario también estamos aguando, en la praxis estamos aguando el Evangelio. Si yo digo soy cristiano, pero mi conducta es de una u otra manera, esa persona que me conoce como cristiano se está llevando, está viendo en mí un tipo de cristianismo falso. Porque va a pensar que esa es la vida cristiana. Y de alguna manera voy a estar siendo como estos falsos maestros en el sentido de la praxis de estar mostrando un cristianismo diferente. Quizás de boca para afuera sí yo les puedo decir, teóricamente solamente en Cristo hay salvación, pero si mi conducta dice lo contrario, estoy llevando ese mal ejemplo a las personas y las personas están pensando que esa es la conducta de un cristiano. No voy a decir nombres, hace poco tuve la oportunidad, bueno, algún momento escucharán, pero no voy a decir nombres, pero ustedes saben que nosotros trabajamos como docentes y constantemente hacemos llamar a veces de ciertos estudiantes que están atravesando ciertas situaciones de conducta y hacemos llamar a sus padres para conversar con ellos y viene una mamita a mí y me dice, profesor, me han hecho llamar, sí, le hacemos llamar por su hijo que ha hecho esto, que aquello, y dice, ¿qué va a hacer, profesor? Mi hijito es cristiano, créeme que así me caigo de espaldas. Y junto a mí había dos profesores que no son creyentes. Tuve una vergüenza ajena porque dijo, mi hijito es cristiano. Y toca el ministerio de alabanza. Y créeme que es el chico, su conducta es todo lo contrario. Entonces, en ese momento, hablé con la señora y dije, bueno, pero señora, acá ha mostrado otra conducta, salí de ese lugar porque no sabía cómo reaccionar, pero no hice. Le hice llamar en otra oportunidad. Porque por ahí todos los profesores que no quería que vean mal el cristianismo. Le hice llamar en otra oportunidad y le dije, yo también soy cristiano. Y sé cómo debe ser la vida de un cristiano. Pero su hijo no está teniendo la conducta de cristiano. Por esto. Estábamos hablando prácticamente como que de distintas personas. Era una persona en el colegio, pero tocaba bien en el ministerio de alabanza. Ese es un adolescente que está en formación. Pero, si nosotros siendo adultos imaginemos que el Señor nos ampare en esas andanzas. ¿Se dan cuenta? Ay, que el Señor, no quiero ser personal que grita, pero que acá estamos cantando, pero como página ni siquiera nada. Pero yo acá estamos cantando, ¿eh? ¿Ella canta? No se pasen, querida, imaginemos. O sea, mi persona, acá predicando y alguien me ve, que el profesor Carranza predica, no se pase si el salón va haciendo chistes en doble sentido. Imaginemos que digan eso. No, pues. ¿Que mi hermana Sofía canta? No, imaginemos. ¿Cómo quedaría el Señor? Entonces, en la praxis estaría yo mostrando un cristianismo aguado, diferente. Puedo tener toda la teoría, pero ¿cómo me estoy conduciendo en mi centro de trabajo, en mi centro de estudios,
el lugar donde yo frecuento, cómo reacciono, cómo hablo, qué digo, qué no digo. Eso realmente va a mostrar si realmente estás creyendo en el verdadero evangelio. Una cosa es creerlo intelectualmente, otra cosa es vivirlo. Amén. Quisiera explayarme con más ejemplos, pero la verdad, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí. Y a manera de aplicación, mis hermanos, ¿consideras que hoy en día hay quienes anuncian un evangelio diferente? Sí. Hay, por montón. Abiertamente y conductualmente. Vamos a decirlo así, dos categorías. Abiertamente le añaden cosas al evangelio y conductualmente también. Hay. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú como cristiano? ¿Quién decía? Funky, ¿verdad? Decía, con tu silencio tú le estás dando like a ese tipo de cristianismo. Redimido, ¿no? Claro. Con tu silencio no haces nada, sino estás apoyando más bien si te callas. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Me voy a pelear con ellos? No. Debo de anunciar verbalmente y conductualmente el verdadero evangelio. Ese debe ser mi propósito y para eso estoy aquí en la tierra. Para anunciar vocalmente, verbalmente, literalmente el evangelio y también con mi conducta. Eso es lo que puedo hacer y para eso el Señor me ha dejado. Pero esto va a depender. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o al sistema? Si quieres agradar al sistema, te vas a moldar, vas a guardar silencio y no vas a proclamar el evangelio. Pero si quieres agradar a Dios, vas a proclamar el evangelio y vas a mostrarlo en tu conducta. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios esta noche? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos instruyes, nos exhortas en amor. Ciertamente, Señor, tu palabra es dura, pero es palabra, Señor, que nos edifica, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, y entender que no solamente el sistema religioso está afuera, sino también podría estar incrustado dentro de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos contaminar por un evangelio diferente. Y ayúdanos a no ser parte de ese evangelio, de ese cristianismo diferente, Señor. Ayúdanos a realmente proclamar y mostrar en nuestra conducta el verdadero cristianismo. A que las personas puedan ver en nuestros labios, escuchar de nuestros labios y ver en nuestra conducta quién es el verdadero Dios, quién es el verdadero Cristo que cambia vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos.